pasado 10 de junio, Rajoy afirmó lo siguiente, que el Eurogrupo no le había obligado a solicitar el rescate y que fue él quien presionó al Eurogrupo y que la línea de crédito que había conseguido, el rescate, había sido concedido con unas condiciones muy ventajosas, que el rescate era bueno y que no tendría ninguna consecuencia negativa para la ciudadanía. Rajoy dijo todas esas mentiras, una detrás de otra, con una gran prepotencia además. Pero 15 días más tarde, el 25 de junio, el gobierno español ha solicitado a Europa el rescate de las entidades financieras que nos han llevado a esta crisis y ha anunciado que implementará duras medidas para la ciudadanía. Recortarán todavía más los derechos sociales y laborales, subirán el IVA de los alimentos básicos y de los servicios, subirá la tasa de paro y, mientras tanto, los sueldos de los grandes banqueros de Europa han aumentado un 12%. Ya está solicitado el rescate para las entidades financieras. Como mínimo, serán necesarios 62.000 millones de euros para cubrir el agujero ocasionado por las entidades financieras, según se concluye de las inspecciones realizadas por las citadas entidades. A esos 62.000 millones de euros se debe sumar lo que se denomina como tramo de seguridad. Pero todos son supuestos, y es que a día de hoy lo único que sabemos es que si las entidades financieras no devuelven el dinero, seremos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos, quienes deberemos de pagarlo. Todavía no sabemos la cantidad de dinero que se va a solicitar, en qué condiciones recibirá España el rescate, cuál será el interés que paguen los bancos, en qué plazo de tiempo podrán devolver el dinero. Ni siquiera sabemos qué cantidad de dinero va a necesitar cada entidad financiera. Sabemos que el Santander, el BBVA y CaixaBank no van a necesitar ser rescatados y que las entidades nacionalizadas, Bankia, NCG Banco, Catalunya Bank y Banco de Valencia, son las más necesitadas. Pero no sabemos nada sobre la situación en la que se encuentran el resto de entidades financieras. El gobierno español no ha informado sobre la situación de estas entidades. No ha aportado ni un solo dato. El vicegobernador, mientras, del Banco de España, Fernando Restoy, ha afirmado que la situación de la mayoría de las entidades que se encuentran en ese grupo es cómoda y que con unas aportaciones de capital razonables pueden ser totalmente viables. Pero la pregunta es, ¿qué significa una situación cómoda? ¿Y qué es una aportación razonable? Es decir, ¿todas esas entidades necesitarán esas aportaciones razonables y cómodas? Mientras, la de momento entidad pública Kutxabank, que se abastece el dinero de muchos y muchas ciudadanas de Euskal Herria, está en el grupo de las entidades que pueden solicitar ayuda. Pero Mario Fernández ya ha afirmado que Kutxabank no necesita ser rescatada. El capital de calidad máxima de Kutxabank parece estar por encima de los mínimos exigidos tras ser expuesta en los peores escenarios, siempre en palabras de Fernández. Pero seguimos con interrogantes. ¿Cuáles son las cifras reales y por qué no se dan esas cifras? La Comisión Europea realizará un seguimiento minucioso a las medidas que adoptará el gobierno español para asegurar que se devolverá el rescate. Y si no cumple con los objetivos fijados, la Comisión Europea obligará al gobierno español a implementar una serie de medidas. En definitiva, el Estado español no posee una soberanía económica real. Y seguimos. La Europa neoliberal hace tiempo que tiene intervenido el Estado español. Pero no nos engañemos, el rescate también se ha realizado a la medida del capital. Y es que se trata de rescatar a la economía especulativa que precisamente nos ha llevado a esta crisis. Reestructurarla, por lo tanto, con dinero público para privatizar luego los beneficios. El Estado español ha asumido la deuda privada y para poder pagar esa deuda recortará de una manera voraz los derechos de la ciudadanía. Situarán en vías de desaparición al sistema público, que es el eje del sistema de bienestar, colocando una gran alfombra roja, por supuesto, en la privatización. Así las cosas, la situación económica en la que nos encontramos es muy grave y los gobiernos están situando las consecuencias de esta situación sobre espaldas de la ciudadanía. Pero no somos nosotros ni nosotras, la ciudadanía en su conjunto, ni culpables ni responsables de esta situación. Esta situación tiene unos culpables y unos responsables concretos: las entidades financieras y las y los políticos que han estado en los diferentes gobiernos. La gestión penosa que han realizado nos han traído a esta situación. Y sabemos quiénes son esos responsables. Por un lado, los dirigentes de las entidades financieras, que tienen nombres y apellidos. Y por otro, los partidos políticos que han gestionado, fomentado y protegido el sistema que nos ha llevado a esta situación. En Euskal Herria, el PNV, el Partido Popular, UPN, PSE y PSN. Son estos los responsables de nuestro futuro económico y social, que está en la cuerda floja.
ya que han preferido proteger a los dirigentes de la economía especulativa que nos ha llevado a esta crisis económica y social, en vez de proteger, como debieran de haber hecho, la ciudadanía en base a la justicia y la solidaridad. Esos políticos y políticas que, mediante mentiras y protegiendo los intereses del capital, han actuado en contra de los intereses de la ciudadanía, además de demostrar una nula capacidad de gestión, han perdido toda legitimidad para guiar las políticas que marcan el día a día de las y los ciudadanos. Y si todo esto no fuera suficiente, sin ningún tipo de rubor, nos colocan sobre la mesa las mismas recetas que nos han llevado a vivir esta situación. Esa es nuestra realidad, y esa realidad nos muestra una consecuencia clara. Cada vez es más evidente que España es una carga insostenible para Hego Euskal Herria, más si cabe cuando el gobierno español ha tomado el camino de la recentralización. En la coyuntura económica en la que nos encontramos, en Hego Euskal Herria, ligada a España, resulta imposible la construcción de un nuevo modelo socioeconómico basado en la justicia social y en la solidaridad, ya que se nos niega la capacidad de decidir un modelo adecuado a nuestras necesidades. Pero hay salida, y llevamos tiempo diciéndolo. Hoy más que nunca, Euskal Herria debe dar un paso en el camino de la soberanía, para que la ciudadanía vasca tenga futuro y para que el Estado español no nos lleve a la pobreza estructural de la mano de los especuladores. Y para transformar el modelo económico vigente, entre otras cosas, necesitamos construir un banco público alejado de la especulación, que dirija sus inversiones a sectores estratégicos, a la creación de empleo y al beneficio de las y los ciudadanos. Por lo tanto, es totalmente necesario avanzar en el camino de la soberanía, porque la soberanía es el único camino posible a día de hoy. Euskal Herria necesita de soberanía económica y política para hacer frente a la crisis, fomentando la igualdad y la solidaridad, desde la izquierda y de abajo arriba, apostando por unos modelos económicos y sociales novedosos. Por lo tanto, es momento de tomar decisiones.